Muy buenos días, apreciados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de discipulado básico con la primera lección. Y es el título Dios nuestro verdadero Padre. Los objetivos son: 1. Lograr que el alumno comprenda lo que significa relacionarse con Dios en forma personal. 2. Lograr que el alumno aprenda a mantener su relación continua con Dios. La Biblia nos hace referencia de una relación personal con Dios. Cuán importante es aprender a conocer, a amar y confiar en un Dios muy personal. No es suficiente estar en medio de personas que aman a Dios, sino es necesario tener un encuentro y una relación personal con Dios. Y esto nos va a ayudar la Biblia, que es la palabra de Dios, para conocer más a Él. Nuestro versículo clave está en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué debemos tener una relación personal con Dios? Es la pregunta. A. Dios ha tomado la iniciativa para establecerse con nosotros. Él nos eligió, según Juan 15:16, Él nos buscó, lo encontramos en Lucas 19:10 y Romanos 5:10. Él nos hizo sus hijos, según Juan 1:12 y 13 y 1 Juan 3:1. B. Porque Dios nos amó. Dios nos amó primero. 1 Juan 4:10-19 lo menciona. Dios nos amó desde la eternidad. Lo menciona Jeremías 31:3. Dios nos amó con amor incomparable. Nos dice 1 Juan 4:8-9. C. Dios desea tener amistad con nosotros. Dios desea tener una relación, pasar más tiempo juntos con nosotros. Por ejemplo, una pareja de novios disfruta pasar tiempo juntos. Conversan, planifican. Ese tiempo que están juntos es tan perfecto para ellos que lo disfrutan. Cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, quiere pasar tiempo con nosotros. Y la Biblia nos menciona, justamente aquí en Apocalipsis 3:20, nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa cenar? ¿Qué significa cenar con nosotros? Significa que quiere compartir con nosotros, pasar tiempo de comunión con nosotros. ¿Y cuál es la forma de poder compartir ese tiempo con Dios, estar en amistad, en comunión? Hay dos formas a través de las cuales podemos mantener nuestra comunión o amistad con Dios. 1. La oración, que es conversar con Dios, hablar con Dios, y lo menciona en Lucas 21:36. 2. La palabra de Dios, leer la Biblia, meditar, escudriñar, que nos menciona Juan 5:39 el Señor Jesús: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. D. Jamás nos abandona. Dios jamás nos abandona. Como un buen padre, Dios jamás nos va a abandonar. Él siempre está presente, aún en los momentos más difíciles. La Biblia dice: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Y también nos dice en Isaías 49:15-16 que Él va a estar presente en los momentos más difíciles. Él estará proveyendo nuestras necesidades, también lo menciona Mateo 6:25-26. Entonces podemos confiar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Él cumple su palabra, cumple sus promesas. Y lo vemos en 2 Tesalonicenses 3:3 y 2 Timoteo 2:13. 2. ¿Qué nos ha dado el Padre para establecer esta relación con Él? Dios nos ha dado a su Hijo, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su Santo Espíritu. Cuando hablamos de Dios nos ha dado su Hijo, lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera nos amó el Padre? Incondicionalmente. ¿Qué significa la palabra mundo? La raza humana, ¿no? La humanidad. ¿Qué nos dio para demostrarnos su gran amor? A su único Hijo. ¿Qué
debemos hacer para recibir a su Hijo? Creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor personal. ¿Qué beneficios recibimos? La vida eterna. Entonces, aquí vemos también que Dios nos ha dado su palabra, la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16 y 17. El versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Inspiración divina tiene la palabra, que dice en 2 de Pedro 1:21. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Nos da sabiduría para salvación. ¿Cuál es el fin o el propósito de la palabra de Dios? Perfeccionar al hombre. También Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo viene el Espíritu de Dios a nosotros? Al oír la palabra de verdad, al creer en el Evangelio. En Efesios 1:13 nos dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nosotros también somos sellados por su Santo Espíritu, ¿no? ¿Y qué hace pero el Espíritu Santo en nuestras vidas? Según Juan 16, 13 al 14, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos guía a toda verdad y nos da testimonio acerca de Jesucristo. Y eso lo vemos en Juan 15, 26. 3. Analicemos 5 argumentos equivocados que la gente utiliza para asegurar que somos hijos de Dios. A. Creo que Dios existe. ¿Es suficiente creer que Dios existe para decir que uno es hijo de Dios? Según Santiago 2:19, la Biblia nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces no es suficiente con tan solo creer que Dios existe. B. Soy una buena persona. ¿Es suficiente creer que soy una buena persona para sentirme seguro de ser hijo de Dios? Isaías 64 nos dice, 64:6, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. También en Efesios 2:8-9 dice que la salvación no se obtiene por obras. Entonces no es suficiente ser buena persona, ayudar al prójimo. Gálatas 2:16 dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. C. Tengo mi religión. ¿Es suficiente tener una religión? Mateo 12:1-8 nos enseña que es más importante tener misericordia que practicar los preceptos de una religión. También Gálatas 2:16 dice claramente que las obras de la ley no justifican a nadie. Entonces no es suficiente. Hay otro argumento muy conocido y convincente, ¿no? Mucha gente se ha convencido. Dice: yo fui bautizado y confirmado. ¿Es suficiente haber cumplido estas prácticas para decir que uno ya es salvo, es hijo de Dios? No, porque la salvación no se obtiene mediante el bautismo y la confirmación, sino con solo creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y confesarlos. Eso lo fundamenta Marcos 1:15, Hechos 2:38 y Hechos 8:37. Una vez oraron por mí. ¿Es suficiente que hayan orado por ti? ¿Qué dice en Romanos 10:9-10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa, entonces es necesario confesar, ¿no? Y el deseo de ser salvo. Entonces no es suficiente que alguien, un hermano o un pastor o alguien que sirve al Señor haya orado por ti para que sientas que eres hijo de Dios. Bueno, hemos visto 5 argumentos, sé que hay más, pero estamos viendo los 5 argumentos equivocados que la gente mayormente utiliza, ¿no? 4. Analicemos qué nos da seguridad de ser hijos de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer?
recibir y creer en Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios hace? Nos hace hijos suyos. Según Juan 5:24, ¿qué es lo que debemos hacer? Oír y creer. ¿Qué hace Dios por nosotros? Que pasemos de muerte a vida. B. La Biblia nos habla de 3 evidencias de que somos hijos de Dios. La primera evidencia es la conversión. Según Hechos 3:19, ¿qué es la conversión? Un cambio de mente y corazón. 2. La evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8:15 y 16 dice que somos guiados por el Espíritu, somos totalmente libres y somos hijos de Dios. La tercera evidencia de la vida nueva está en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, las cosas pasadas en nuestra vida es el pecado que había en nosotros, nuestros malos hábitos, las malas costumbres que no agradan a Dios. Y las cosas nuevas que vienen a nuestra vida es el fruto del Espíritu Santo, que se evidencia una vida consagrada al Señor en nuevos hábitos, nuevas costumbres. Y lo vemos en Gálatas 5:22-23, que nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, gracias al Espíritu Santo, nuestra vida puede ser controlada, conducida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y teniendo la Biblia, que es nuestra guía, nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios, ¿no? Una vida que dé evidencias, una vida íntegra. Juan 17:3 es el versículo de la lección para memorizar. Entonces debes memorizar este versículo y también debes reenviar tu hoja de aplicación que ya se las he entregado. Bien, les recomiendo que cada cita bíblica lo puedan leer para poder entender mejor toda la clase. Bien, esto ha sido un resumen de la clase del día jueves, lección 1, y bueno, que el Señor les bendiga.